¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar del magnicidio de el 11 de septiembre de 1973 del presidente Salvador Allende Gómez. Hace más de medio siglo, en 1969, ocurrió un duro encuentro en Washington entre el canciller de Chile, el demócrata cristiano Gabriel Valdés, y el consejero de Seguridad Nacional del presidente Nixon, Henry Kissinger. Hablando frente al presidente Nixon, Valdés cometió la imprudencia de decirle en la cara dos verdades: que para los países de América Latina era muy difícil hacer negocios con Estados Unidos en vista de la enorme disparidad económica, y que por cada dólar de ayuda norteamericana, el sur del continente les devolvería $3,8 a los Estados Unidos. Nixon se enfureció con estas palabras, como si un sirviente le hubiera levantado la voz, y le pidió a Kissinger que llamara al orden al ministro de Exteriores chileno. Así lo hizo al día siguiente. Señor ministro, usted hizo un discurso bien extraño. Vino aquí a hablar de Latinoamérica, pero eso no tiene importancia. Nada importante puede venir del sur. La historia no se ha producido jamás en el sur. El eje de la historia comienza en Moscú, continúa por Bonn, cruza hasta Washington y allí pasa a Tokio. Lo que pasa en el sur carece de importancia. Usted está perdiendo el tiempo. Valdés cuenta que se limitó a responderle: señor Kissinger, usted no sabe nada de nosotros, no sabe nada del sur. A lo que Kissinger contestó: no, and I don't care. No, y no me importa. Valdés, sintiéndose insultado, no se quedó en silencio. You are a German Wagnerian. You are a very arrogant man. Usted es un alemán wagneriano, un hombre muy arrogante. Aunque nada importante pueda venir del sur, apenas un año después Kissinger demostró que Chile, por muy al sur que estuviera, por mucho que llegara hasta la Patagonia, sí le importaba, sorprendido de que un socialista declarado, el médico Salvador Allende, hubiera ganado en las elecciones. El médico Salvador Allende hubiera ganado democráticamente las elecciones y siguiendo órdenes de Nixon. Últimamente se han desclasificado muchos papeles secretos gringos al respecto. Hizo todo lo posible porque Allende no se pudiera posesionar. Para esto mandó secuestrar al general que defendía el orden constitucional en Chile, René Schneider, con tan mala suerte que durante el secuestro los sicarios chilenos lo mataron. Allende se pudo posesionar, pero Kissinger siguió trabajando activamente para su desprestigio y luego para apoyar el golpe militar del 11 de septiembre del 73. Se cumplen en el año 2023 50 años del asalto de la moneda de Pinochet, que marcó el comienzo de su sangrienta dictadura por más de 15 años. Mientras en Chile comenzaba uno de los capítulos más oscuros y complicados de su historia, como lo fue la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. En Colombia, un grupo de jóvenes que venían de una decepción electoral con la derrota de Gustavo Rojas Pinilla y su Alianza Nacional Popular, la NAPO, frente a Misael Pastrana en las presidenciales de 1970, se terminaban de convencer viendo al país austral como espejo de que sus ideas políticas no tenían cabida en la democracia de ese entonces. A los anapistas de Colombia simplemente nos robaron las elecciones. A los compañeros chilenos de la Unidad Popular les entregaron el poder político para luego, cuando empezaron a construir una nueva sociedad, arrebatárselo a sangre y fuego, afirmaba uno de los panfletos de enero de 1974, con lo que el M-19 se presentaba en sociedad. Los ojos estaban sobre el país desde 1970, cuando el derrocado y fallecido presidente Salvador Allende había llegado al poder. Era el primer presidente
abiertamente de izquierda, que era elegido popularmente en el continente. El impacto en Colombia fue positivo, no tanto en el sentido de que hubiera una alternativa ideológica parecida aquí en Colombia, sino porque de alguna manera demostraba que la institucionalidad da inclusive para poder legitimar en las elecciones un gobierno que de alguna manera había discrepado de esa misma institucionalidad, afirma Ernesto Samper, expresidente de Colombia, al respecto. El golpe de Estado de Allende tuvo una trascendencia que no solamente marcó una generación que ya estaba involucrada en los movimientos sociales y políticos en Colombia y que terminan siendo los fundadores del M-19, sino que también dictó el camino para una generación, si se quiere de adolescentes, que le seguían de cerca los pasos. Allí estaba el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mismo mandatario entre lágrimas confesó durante una visita a Chile que los hechos del 11 de septiembre de 1973 fueron el detonante de su decisión por las armas, es decir, de seguir el camino de los fundadores del M-19. Cuando aquí entraron disparando y acabaron al primer presidente de izquierda elegido popularmente en América del Sur en su historia, yo decidí la toma de las armas. No había más, no respetaban el voto popular, no conocía esto, haciendo referencia a su rol de presidente, afirmó Petro, visiblemente conmovido. Fundadores del grupo guerrillero como Álvaro Fayad, Jaime Bateman e Iván Marino Espina, entre otros, habían militado en las Juventudes Comunistas de Colombia y habían hecho parte de las filas de las FARC-EP antes de ingresar políticamente a la NAPO de Rojas Pinilla. Hay un tránsito desde los grupos armados que se formaron en los años 60 en Colombia, por ejemplo, que provienen de la guerra entre liberales y conservadores. Los movimientos más de los años 70, uno ve que es un contexto en el que se comprende mejor qué es la democracia y se concluye por parte de muchas organizaciones o de muchos individuos que están juntos, que hay una vida democrática, pero que con alguna frecuencia es fallida. El punto de partida de la dictadura en Chile resultó en la juntanza de varias generaciones colombianas que creían que con las armas comenzarían a luchar por una causa que los enfrentó con el Estado y con el narcotráfico. En palabras de Petro, en aquella ocasión, en la moneda. En Colombia estábamos un poco acostumbrados, lamentablemente, a que los ríos de sangre sean en vez de la democracia y la justicia. Mi generación joven en Colombia quedó devorada por la violencia, un camino que les duró casi 20 años entre la fundación del M-19 en 1974 hasta 1990, con la desmovilización. La diferencia de la existencia de la guerrilla urbana en términos de tiempo de existencia frente a la dictadura de Pinochet es solamente de unos meses. Mientras Chile iniciaba una transición hacia la democracia, el M-19 reincorporaba hacia la sociedad civil, proceso en el cual una de las condiciones del grupo guerrillero era la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que a la postre sucedería en 1991. Poco después de que Putin y el grupo Wagner invadieran Ucrania a principios del año 2022, el wagneriano Kissinger, ya casi centenario, sostuvo en Davos una posición definida por otros como geopolíticamente válida, básicamente que Ucrania estaba en el área de influencia rusa y que tanto Ucrania como los países bálticos estaban en una zona de interés estratégico para Rusia, genio y figura. Se ve que el hombre sigue siendo el mismo que mandó a tumbar a Allende. Para él, el sur de Rusia, Ucrania, es como el sur de Estados Unidos, países sin importancia, subalternos a una y a otra potencia, en los que no importa si hay democracia o no. Lo importante para mantener el orden mundial es que los del sur nunca se rebelen a los grandes imperios del norte, bien sea Rusia, China, Estados Unidos. Quienes defienden la invasión rusa a Ucrania sufren del mismo tipo de desprecio por el sur que ha mantenido Kissinger. Los países supuestamente subalternos deben limitarse a obedecer a las potencias del norte, en cuya área de interés geoestratégico viven. Para Ucrania hoy, como para Chile hace medio siglo,
La decisión de ser independiente y de gobernar según el voto mayoritario y democrático no cuenta. Como están al sur, deben obedecer a las potencias del norte. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que las naciones deben regirse por sí mismas y no mandadas por las potencias, como se ve lamentablemente en Chile hace medio siglo y en Ucrania en la actualidad? Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.